Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de nuestro culto de adoración en Radio Fuente de Vida. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Juan 4:23. Comenzamos. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Padre, te agradecemos, amado Señor, nuevamente, después de haber ido a ti en oración y clamor por las bendiciones que nos has otorgado en Cristo, la seguridad que tenemos, amado Señor, en Él, por todo aquello, amado Señor, que Él llevó a cabo, Señor, que es incomprensible.
para nuestra naturaleza humana. No podemos llegar a, en verdad, dimensionar lo que Él obtuvo. Y el ser peregrino y extranjero en esta tierra, Señor, aún requiere, Señor, teniendo el conocimiento de lo que tu palabra habla, de tu ayuda. De tu ayuda. Nuestra debilidad continúa, Señor amado, surgiendo, y no siempre, Señor, va a fortalecerse en ti. Las aflicciones del tiempo presente, amado Señor, aún, Señor, suelen ser más fuertes que la promesa de la gloria venidera que ha de manifestarse. El mundo, Señor, los trabajos, las necesidades, las enfermedades, las pérdidas, las dificultades en el hogar, en el entorno en donde vivimos, todo ello, Señor amado, se suma para tratar de nublar nuestra vista de Cristo, Señor. Por eso, amado Señor, queremos hoy pedirte el favor, mi Dios, por los méritos de Cristo, que por todo lo que Él nos ha dicho, aún como, Señor amado, a Natanael se lo dijo: he visto lo que has hecho, he visto dónde estabas. Y hoy, como a Él, Señor amado, Él nos dice: te he visto ahí debajo de la higuera, y tú por eso crees. Nosotros, Señor, hemos escuchado que sabes cosas de nosotros, de dónde hemos andado, lo que hemos hecho, y creemos, Señor. Pero también le dijiste cosas mayores. Nosotros deseamos, Señor, ver estas cosas mayores que Él vio. Señor, que de aquí en adelante veamos los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y desciendan. Te pido, Padre Santo, Señor, que abras hoy, Señor, los cielos al predicar tu palabra, y ellos bajen y suben a ministrar, Señor, a combatir al enemigo que Señor, se propone a distraernos, a dudar, a esperar y no esperar, a creer y no creer, a tomarlo, Señor, con seriedad, y a la vez, Señor, no con la suficiente seriedad, Señor, con temor, con afán. Aún creemos, espero que así sea cuando es un amén tu palabra, Señor, y ayúdanos en esa debilidad. Tenemos hermanos que están padeciendo también en sus cuerpos, pero estamos confiados, mi Dios bendito. Estás haciendo un bien, estás, mi Dios bendito, perfeccionándolos a ellos y también ayudándonos a seguir clamando y pidiendo para que tú, Padre Santo, obres y les ayudes, y después ver tu mano. Y seguirás haciendo más cosas, amado Señor, por las cuales los moverás, porque si estamos en bonanza, Señor, solemos olvidar y solamente gozar y disfrutar, y aún eso nos ayuda, nos perjudica, amado Señor, en la búsqueda diaria. Pero no es así en la aflicción. En la aflicción te buscamos sin cansancio, Señor. Te esperamos, amado Señor, como nuestra única esperanza, y creemos que es por eso que tú quisiste, Señor amado, que en este mundo caído enfrentáramos diferentes pruebas, para que, siendo probada nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, esta, Señor amado, nos ayudara a confiar y a continuar. Te agradezco, Señor, por cada hermano que se da cita a este lugar para gozar de tu palabra, de la comunión contigo y la comunión con los hermanos, Señor. Obra hoy, amado Dios, en nuestras vidas, aún en las vidas, amado Señor, que están muertas espiritualmente. Sigue bendiciendo, mi Dios bendito, a tus hijitos, los más pequeños, a los que ya llamaste, a los que aún no, a los jóvenes, síguelos guardando en el temor. No necesitan testigos humanos. Tú eres el que les dio ojos, oídos, boca, pensamientos. Tú eres el que lo sabe todo, y de ti nadie se oculta, Señor. Que en el temor reverente por lo que tú ya lograste vivamos libres, pero no usemos la libertad como para caer, sino para ser libres de esa esclavitud, la cual, Señor, tú rompiste toda cadena para que pudiéramos vivir en verdadera y absoluta libertad.
Pedimos, Padre Santo, por las familias nuestras que están pasando por dificultades, por no confiar en ti, en tu palabra, que no son guiados por ella. Úsanos y usa todos los medios, mi Dios, para que pronto los podamos ver a tus pies, en esta congregación o en otra congregación, Señor. Te pedimos por las obras, mi Dios bendito, en donde estamos viendo ya que ese cultivo sigue creciendo, Señor, sigue dando fruto, y el gozo que has puesto en poner sus pensamientos en esto en todo tiempo. Así sé con todo tu cuerpo, Señor amado, con los hermanos cerca y a la distancia. Y bendice este tiempo para la gloria de tu nombre, Señor. Que tu palabra sea fielmente expuesta y que cada uno de los santos sea bendecido por exponer la palabra con fidelidad. Y sabes mi debilidad, así que me pongo, amado Señor, absolutamente en disposición de que hagas conmigo, amado Señor, lo que te plazca y me uses con valentía y con temor para hablar, Señor, tu santa, perfecta, inerrante y suficiente palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Así que vamos, hermanos, como es una costumbre que hemos tenido, leer la versión poética de este salmo maravilloso, que es el Salmo 40. Es una porción, es largo, así que, hermanos, y el título en latín del el Salmo 40 en la versión poética del Salterio español del siglo XVIII es expectans, expectativa, expectativi domini, y la traducción es esperando, esperé al Señor. Y yo, hermanos, titulaba este salmo en algo que también suena como algo contradictorio, ¿no? Porque el uno no es el otro, pero en ocasiones nosotros somos testigos de que lo hacemos. La paciencia no es impaciente, es el título que he puesto yo al sermón, de los versos 1 al 5. Si es posible poder llegar hoy al terminar el verso 5. La paciencia no es impaciente. Y el título, mis amados hermanos, en el latín del Salterio español es esperando esperé. Es como una repetición que se hace con una intención muy clara, hermanos, de lo que nosotros tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida en todo tiempo. Y sabemos, hermanos, lo que ha estado pasando por David. Y si nos vamos a la historia y a la cronología, niños, cronología es el tiempo, también de igual manera no es el mismo tiempo el Salmo 39, 38, 39 y 40 de los acontecimientos que David está experimentando. Más sin embargo, hay un porqué se han colocado en ese orden, y es el orden del Espíritu Santo, que a pesar de que son tiempos distintos, personajes y opresores diferentes, situaciones que no tienen que ver una con la otra, se han colocado en las Santas Escrituras de una forma consecutiva con un propósito. Y ustedes verán cómo, si lo vemos desde esa perspectiva, aunque no haya acontecido, hermanos, de manera consecutiva una situación tras otra, llevan una secuencia maravillosa. El Salmo dice así en la versión poética: al Señor he esperado sin que nunca mi corazón se canse de esperarlo. Gloria a Dios por esa gracia que tuvo David. En su bondad benévola y benigna vio mi tierna confianza con agrado. Escuchó mi oración, me sacó libre de la miseria y su profundo lago y del horrible cenagal de lodo, que sin duda me hubiera sofocado. Puso mis pies sobre la firme piedra sobre que fabricó su santuario. Me hizo sentir sus sólidos caminos y dirigió también todos mis pasos. Me inspiró un canto nuevo, un canto dulce que regalaba mis humildes labios, y con el amoroso, con la amorosa dirección del Señor, mi Dios y el Señor, mis himnos para Él fueron sagrados. Yo lo que quiero enseñar a todo el mundo, y muchos temerosos, asombrados, es que vean cuán terrible es su justicia y cuánto amables son sus halagos.
Feliz el hombre que coloca solo su esperanza en el Señor, tan soberano, y de los vanos y frágiles apoyos que el inicuo fía no hace caso. Tú nos hiciste ver con los prodigios y con las maravillosas obras de tu mano que solo tú eres fuerte y poderoso. ¿Quién puede compararse a un Dios tan alto? Si me pongo a contar tus beneficios y tus grandes portentosos milagros, me confunde su inmensa muchedumbre y no puedo siquiera numerarlos. Tú no gustas, Señor, de sacrificios, tampoco mi oblación has aceptado, pero perfeccionaste mis oídos para que entienda y cumpla tus mandatos. Esto me agrada bastante. Perfecciona nuestros oídos para que la fe aumente. Y viendo que holocaustos no exigiste para expiar con ellos mis pecados, a ti vine y te dije reverente: aquí vengo, Señor, tu orden aguardo. Amén, hermanos. Solo leeré esa porción y en la siguiente ocasión leeré la siguiente porción, hermanos amados. Y me gustaría que pudiéramos empezar leyendo ahora en la Reina Valera, o en la versión que ustedes traigan, hermanos, los primeros versos del 1 al 3, para de ahí poder comenzar, hermanos, a estudiar este salmo. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, el que oprime, el que ahoga por el peso de la tierra con agua, hermanos. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Amén. O confiarán en Jehová. Hermanos, este es un salmo mesiánico para la mayoría de los teólogos. Estos están hablando de que David es la figura de Cristo, de todo lo que Cristo, hermanos, está mostrando aquí en los momentos de la peor de todas las tribulaciones. Y algunos hermanos saben, y he refutado eso, de que Cristo fue abandonado por el Padre, y jamás fue abandonado, como dice la versión de las Américas o la NBLA y algunas otras, sino más bien quitó su amparo. Cuando pensamos, hermanos, en algún delito que cometemos, ya sea imprudencial o sea algo que hacemos con la voluntad de hacerlo, lo que sugiere el abogado es un amparo. Entonces el desamparo es que nadie te proteja, que nadie abogue por ti. Y justamente lo que pasó en la cruz es eso: el Padre no aboga por el Hijo, el Padre lo deja sin amparo, lo desampara. Y Cristo padece eso, es el peor padecimiento, hermanos. Y siempre que pensemos en nuestras muchas pruebas y tribulaciones, siempre es muy oportuno pensar en las tribulaciones de Cristo, porque ninguna de las nuestras se van a comparar a Él. Eso no quiere decir, hermanos, que nosotros diremos: bueno, no voy a quejarme ni voy a sufrir porque Cristo sufrió más. Sino la intención del Señor es que veamos que siempre Él hizo más, siempre Él sufrió más, y que siempre Él, hermanos, será nuestro ejemplo de supervivencia por Él y en Él. Que siempre Él, hermanos amados, nos asegura la victoria y la llegada a casa, a nuestra mansión celestial, con toda seguridad. ¿Y por qué Él constantemente nos exhorta a esto? Porque la vida está llena, hermanos, de sinsabores, de dolores, de enfermedades a causa del pecado desde el principio. Pero Cristo ya vino a vencer eso, sí, hermanos. Lo venció, hermanos, en la cruz, pero aún no se ha terminado la obra ya terminada del Señor. Suena tal vez extraño, ¿cómo que Él dijo consumado es hecho la obra? Pero aún no, esto se consuma en su segunda venida. Es donde todo aquello que nos acongoja y nos hace estar tristes, llorar, desesperar, se terminará para siempre. Mas sin embargo también, hermanos, David aparece en la historia, y David tiene que ser predicado. David es un hombre que está escribiendo para ser una sombra de Cristo, pero a la vez está experimentando lo mismo que Cristo experimentó en porciones muy, pero muy pequeñas comparadas con Cristo. Y a su vez la aplicación que nosotros podemos tener de este salmo es lo mismo. Los padecimientos de Cristo, hermanos, en esta tierra serán también nuestros padecimientos. También, hermanos, en un grado muy, pero muy casi invisible comparados con los suyos.
ninguno de nosotros podrá decir, he llegado a sufrir como Cristo sufrió. Ni aunque fuésemos clavados en una cruz, ni aunque hubiésemos pasado un Getsemaní y después, hermanos, los látigos tan mortíferos y tan terribles de los romanos contra él, y después ser clavados en humillación desnudos. Eso no podría jamás compararse. El dolor físico, claro, hermanos, sería terrible, pero no la ira de Jehová sobre él. Entonces, muchos son los teólogos, hermanos, que están hablando justamente de la paciencia que el Señor tuvo con respecto a esto, hermanos. Y esperar pacientemente en Dios fueron las características, si ustedes recuerdan, que el Señor Jesús tenía. Él esperaba con paciencia, hermanos, y algo que podemos asegurar, que el Señor Jesús nunca fue impaciente, nunca tuvo cabida en su corazón la impaciencia, a pesar de las tribulaciones tan terribles que él estaba experimentando. Su obra duró 3 años, su obra activa, sí, sin duda, defendemos esa postura, que su ministerio duró 3 años, pero su sufrimiento, desde el vientre de su madre, hermanos, el Creador, haciéndose hombre y estando ahí, hermano, en el estómago de una creación suya, de una mujer, y después nacer como cualquier otro bebé y tener una vida como cualquier otro niño y vivir en un mundo caído, son sufrimientos que diríamos no propios para el Creador. ¿Por qué, Señor, tenías que venir a sufrir con tu creación traidora todos los padecimientos que tu creación ha sufrido a causa del pecado? ¿Y por qué terminar tú sufriendo, siendo perfecto, no habiendo nunca hecho lo malo, todos los pecados nuestros? Entonces, hermanos, a lo largo de toda la agonía, por ejemplo, en la vida del Señor Jesús, desde el Getsemaní, que empezamos a ver una agonía terrible, el juicio que tuvo en una hora no oportuna, no legal, hermanos, y después ser llevado ante Herodes y Pilatos, y después la pasión en el madero, en la cruz, hermanos. Él siempre se limitó a esperar pacientemente en la omnipotencia divina del Padre, siempre. Y cuando pensamos en esto, hemos estado hablando mucho de la naturaleza humana, no licuada con la divina. Estamos hablando, hermanos, de que Jesús es hijo de Dios, pero a su vez, hermanos, es hijo de María. Entonces el término oportuno es, lo están viendo en el seminario los hermanos, Teococos, que quiere decir María, Madre de Dios. Y nosotros decimos, no, Madre de Dios no, es Madre del hombre. Y cuando hacemos eso no nos damos cuenta que estamos separando como 2 personas, la persona de Dios y la persona del hombre, y juntos. No, hermanos, son una persona con la divinidad y la humanidad nuestra. Y cuando leemos la Escritura que Él no se aferra a ser igual a Dios, sabemos que todo esto lo está llevando como hombre. Y obviamente, siendo hombre de confianza absoluta en el Padre, Él está venciendo toda calamidad y toda tribulación, porque el Padre lo sostiene por medio de la oración, de la confianza en Él. Así que esto puede ser imitable, y cualquier cristiano que crea, hermanos, en la humanidad de Cristo, soportando tantas agonías y tantas cosas, puede hacerlo. Su iglesia puede vivir como Cristo. Él dice, sean imitadores de Él. Sean imitadores de Dios. Podemos imitar a Dios ¿cómo? Hermanos, en la persona del Señor Jesucristo. Es un hombre. Nunca piensen que Él apagaba el interruptor humano y prendía el divino y por eso Él soportaba. Siempre piensen en su Salvador como un hombre. Al Dios que conocerán será al Dios hombre. Al Dios que veremos será un hombre, no una luz incandescente del Dios invisible, sino un hombre. Y la iglesia cristiana tiene que recordarse una y otra vez, quien llevó la obra, hermanos, perfecta del Padre y consumó ahí en la cruz del Calvario, fue un hombre llamado Jesús de Nazaret. Era Dios, por supuesto, pero Él estaba actuando como hombre, y algo que nos enseña es la paciencia. Y todo cristiano cuenta con paciencia porque es fruto del Espíritu. Y Cristo, nuestro Señor y Salvador, tenía los frutos del Espíritu. ¿Qué no dice que en el bautismo fue lleno del Espíritu Santo? El Espíritu Santo tuvo que llenarlo para llevar a cabo toda esa obra que Él iba a llevar.
No porque Él no fuera perfecto, hermanos. Él era perfecto, sin tacha, sin pecado, y Él iba a cumplir la obra. No podía ser, hermanos, interrumpida, porque Él es perfecto y obediente. Hizo todo lo que el Padre hizo. De hecho, Él llega a decir a sus discípulos: lo que están viendo, lo que hago y lo que hablo no es mío, es de mi Padre. Entonces tenemos un Padre en común con Él. Y es lo mismo, mis amados hermanos, que David ha sido inspirado para poder tener esa confianza. Y él dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No únicamente está hablando de Cristo este salmo, hermanos, está hablando también de un hombre llamado David. Y habla de todos nosotros que debemos ser pacientes y esperar en el Señor. Y la paciencia, mis amados hermanos, puede ser también definida como perseverancia. Por eso yo llamaba, hermanos, como el salterio español, esperando esperé. ¿Qué no estás repitiendo? Claro, hermanos, es una repetición, porque la idea es que David está esperando en el Señor o al Señor, y está esperando con esperanza. Él está paciente esperando con esperanza, hermanos. Y especialmente podemos notar esto, hermanos, que Él se está predicando a sí mismo. Desde el Salmo 25, por ejemplo, verso 5, nosotros vemos que lo mismo está diciendo, hermanos. En el Salmo 25, 21, en el Salmo 27, 14, en el Salmo 37, 7, en el Salmo 37, 9, y en el Salmo anterior, Salmo 39, 7, también está haciendo lo mismo. Miren este Salmo, hermanos, dice: enmudecí, no abré mi boca, porque tú lo hiciste. El Salmo 39, 7 dice, hermanos, el 10 estaba leyendo: y ahora, Señor, ¿qué puedo yo esperar? Y de inmediato dice: mi esperanza está en ti. Y todas las palabras de este hombre llamado David, hermanos, tienen que ser también pronunciadas por nosotros en la situación que enfrentemos. Voy a esperar en el Señor pacientemente. ¿Es difícil? Por supuesto. La carne se opone. ¿Fue difícil para David? Por supuesto. Ahora les pregunto, ¿habrá sido difícil para el Señor? Todo aquel que diga no porque Él era Jesús está equivocado. Está diciendo: las tentaciones del diablo a Jesús no fueron válidas, no fueron tentaciones. Nadie puede tentar a Dios. Ahí es donde entendemos la naturaleza humana. Si Dios no puede ser tentado por nadie y no tienta a nadie, entonces ¿cómo es que Jesús fue tentado? Porque era hombre. Como hombre fue tentado, y Él resistió la tentación. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y aún estaba resistiendo tentaciones que contenían la palabra de Dios. Es decir, el diablo usaba la palabra de Dios para tentar a David, con promesas que Dios hace, pero fuera de contexto, tratando de usar la misma palabra para que David cayera en tentación y dijera: oh, es cierto, esto es la palabra, yo puedo hacerlo. Pero David sabía las intenciones del diablo, porque en ocasiones la palabra puede ser usada para que tú peques. Y tú dices: ¿cómo es posible? Claro, las cosas, hermanos, son claras ahí. Cuando sacamos la escritura de contexto, podemos usar un texto para defender mi injusticia, para defender mi pecado, mi debilidad, ¿no? Mi incapacidad humana, para, hermanos, aún llegar a hacer cosas que son pecaminosas, pero fuera de su contexto parece que no lo son. Entonces David, hermanos, está esperando pacientemente, y eso es lo que nos ha enseñado desde el Salmo 25 hasta el Salmo 39, en la porción final, diciéndonos eso: la esperanza y paciente, esperando. Y justamente, hermanos, es algo que debemos de pensar, y creo que toma forma el título que yo he puesto aquí. Pues, ¿cómo puede ser la paciencia impaciente? Es un oxímoron, es una contradicción. La paciencia no es impaciente. Pero ¿cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros hemos estado esperando con impaciencia? O sea, decimos: espero en el Señor, pero estoy mordiéndome las uñas en impaciencia. Y sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es no esperar. Estamos impacientes y empezamos a preguntar: ¿hasta cuándo? Sin darnos cuenta, empezamos, hermanos, a sugerirle a Dios: creo que ya te has tardado demasiado, creo que esto ya es suficiente. Y sin darnos cuenta, estamos contaminándonos de ideas que van en contra a alguien que está esperando con paciencia al Señor, sea cuando sea que Él va a responder. Y la esperanza paciente, hermanos, no es pasiva, es activa. Continúa orando. Cuando están hablando del lodo cenagoso, están hablando de unas
arenas movedizas que están llegando ya hasta el cuello a punto de ahogarse y de oprimir su pecho porque no pueden respirar, no pueden moverse, no pueden salir. Lo que hacemos nosotros en ocasiones es estamos aquí y decimos, ya, se acabó. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Ahora sí, Señor, ya entendí la lección, pues voy a morir y ay, mis hijos. Deberíamos de esperar pacientemente cuando estamos frente al Mar Rojo con los egipcios atrás, el imperio más poderoso del mundo. ¿Quién de nosotros podría ser un Moisés que está frente al mar y dice, no, vamos a cruzar el mar, hermano, y ver que las aguas se separan y que se pone la tierra seca y vénganse? Estoy seguro que muchos iban caminando porque llevaban ahí a su pastor enfrente caminando, pero volteaban viendo los tiburones y viendo las langostas y viendo las mantarrayas. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser posible? Es el Señor de los ejércitos haciendo cosas imposibles, hermanos, para nosotros, que son posibles para Él con el poder de su palabra. Mar, ábrete, y el mar se abre. Montaña, rómpete por la mitad, y la montaña se rompe. Pero, hermanos, a veces nuestra espera no es paciente. Es interesante porque veía en el hebreo, hermanos, como dice el título, si vamos al hebreo, he esperado pacientemente, diría, en la espera esperé. En la espera esperé. Lo cual, hermanos, duplica la palabra y nos indica que él estaba esperando diligente y fervientemente, con paciencia y perseverancia, hasta que Dios quisiera ayudarlo. Esto nos lleva a orar y a orar y a orar y a jamás decir, no, ya no oro, el Señor no respondió. Discúlpenme, hermanos, ¿cuándo nos dio la hora? Ora 2 horas y respondo. Ora 1 semana y te respondo. Ora 1 año y ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos ver en la Escritura que nos habla de un tiempo en el cual nosotros debemos de ser pacientes y después ir a la impaciencia? El tiempo claramente va a oprimirnos, hermanos. Las situaciones que vivimos día con día van a desesperarnos, pero debo volver a la paciencia. ¿Cómo vuelvo a la paciencia? Yendo a la Escritura. ¿Y qué hace la Escritura? Alimentarme, aumenta mi fe. Me arrepiento y digo, Señor, perdóname, me desesperé porque mi carne me hizo caer, pero tu palabra, Señor, vivifica mi espíritu y me da fuerza. Hermanos, el tema de la espera que está expuesto en el Salmo 37, que nosotros ya estudiamos, ahora tiene su dolorosa aplicación en el Salmo 38 y 39, pero ahora tiene, hermanos, en el Salmo 40 su resultado triunfal. Por eso me parece maravilloso cuando vemos las concordancias que hay en los salmos, que aunque no fueron en los mismos tiempos, en las mismas situaciones, con los mismos enemigos, con los mismos problemas, el Espíritu Santo quiso que la Escritura se narrara así. Y es maravilloso. Si ustedes van a estudiar el Salmo 37, 38, 39, ahora vemos, hermanos, en el 40 que hay un resultado triunfal. ¿Cuántos años hay? Muchos años de diferencia, muchas angustias y tribulaciones, pero piensen en esto, mis amados hermanos. ¿No podría leerse, esperé con impaciencia al Señor, en el caso de la mayoría de nosotros? Esperé con impaciencia, Señor, pero te esperé. No es cierto, no esperaste, fuiste impaciente, simplemente que yo iba a responder en su debido tiempo. Te fui fiel, esperé. Es mentira, tú no esperaste, tú pecaste, pero yo tenía eso ya decretado, eso tenía que suceder. Podríamos nosotros, hermanos, desearíamos que dijera aquí, esperé con impaciencia al Señor y Él me respondió. Pero el salmista no dice eso. El salmista dice, hermanos, que él esperó pacientemente, o pacientemente esperó. La paciencia la hemos estudiado una y otra vez. Es ir en contra de la corriente, es empujar algo muy pesado, es no parar en medio de la angustia, es continuar. Necesitamos paciencia para ser una congregación sólida, que veamos crecer a nuestros niños y niñas y jóvenes, que veamos matrimonios ahora sí bien santificados, sirviendo, hermanos, ayudando a otros, habiendo pasado por el fuego
del pecado, hermanos, que les causaba tanto peso, tanta impaciencia, pero ahora ya santificados por el lavamiento de la palabra, puedan hablar con matrimonios nuevos a decirles: hey, ojo, lo que van a pasar, lo que van a experimentar, el dolor de una madre, la pérdida de un hijo, yo lo viví, yo lo pasé, pero esperé en el Señor. De hecho, a veces no esperaba, pero la palabra me volvía otra vez a la fe para esperar, y de eso se trata la edificación mutua. ¿Y quién mejor para enseñar que alguien que pasa por diferentes situaciones difíciles, que enseña desde un corazón sabio que ya ha experimentado lo que está enseñando? Por eso, hermanos, todos los que son llamados al ministerio tienen que saber, debes de calcular el costo, porque las estadísticas dicen que decenas de miles de pastores se suicidan cada año, por ejemplo. Y la respuesta bien fácil de muchos que no han experimentado nada, dicen: no eran salvos. Yo tengo mucho problema con eso, hermanos, porque no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar en la vida de un siervo de Dios. Y si no pretendo decir el que se suicida va al cielo, tampoco, pero no podríamos juzgar si no hemos calzado el zapato de esas personas. No podríamos hacerlo, y no podríamos decir, hermanos, que únicamente es el único pecado que un cristiano no puede cometer. ¿Un cristiano podría llegar a matar? Entonces, a lo que se nos insta aquí, hermanos, es a recordar que el Señor está en sumo agrado con el pueblo que Cristo compró con su sangre, y que nunca debemos perder la esperanza, porque el perder la esperanza en la obra que Cristo ha prometido, que dice: yo ya no voy a estar orando por ustedes solamente, ahora ustedes pueden orar directamente al Padre. Estudiamos el Padre Nuestro, ahora ustedes orarán así. Oren así: Padre nuestro, es mi Padre me abandonaría aquí en la tierra, tal vez si fuera un desquiciado loco que ha perdido los estribos, pero Dios, que es perfecto, podría abandonarme, podría dejarme, podría hacerme algo malo. Si nosotros estudiamos el domingo siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre perfecto que está en los cielos, hermanos, nos va a responder? Pero Él sabe qué medicamento darle a cada uno de nosotros conforme al pecado que está tratando con nosotros. La impaciencia, hermanos, el orgullo, la ira, los deseos o las expectativas de las personas que nunca van a ser como yo quiero que sean, de la iglesia, de los hermanos, el prejuzgar, hermanos, o el no juzgar con santo juicio, el aburrirse, todas esas cosas por las cuales, hermanos, yo puedo llegar a una condición de desesperanza. Y cuando se llega a la desesperanza, siempre hay un culpable, y no es el desesperado. Él se va a justificar. ¿Cómo no voy a estar desesperado? Tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Y habrá algunos hombres que están fuera de Cristo que le dirán: claro, hermano, claro, amigo, ¿cómo no desesperarte en tu situación? Cualquiera se desesperaría. En lugar de abrir la escritura y decir: David, hermano, sufrió terriblemente y él estaba esperando en su Señor, sabiendo que el Señor le respondería. Pero ¿quieres un ejemplo mayor y perfecto? Cristo, hermano, padeció lo que nunca ningún hombre ha padecido, y él esperó en su Señor siempre. Porque aunque como humano, cargando el peso de la ira de Dios por el pecado nuestro, él estaba clamando: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Estaba sufriendo el peso del infierno. Esos son los clamores de los que estarán en el infierno, pero no dirán: Padre o Señor, ¿por qué me desamparas? Sino dirán: ¿cómo te atreves, Dios, a desampararme aquí en este fuego? Seguirán enojados todavía en el infierno con Dios. Pero el creyente tiene la oportunidad, hermanos, de poder esperar con paciencia. Y él dice, hermanos, en esta porción del Salmo: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo yo puedo estar seguro que David estaba siendo paciente y esperando en Dios? Número uno, porque la palabra es inspirada por Dios, y ahí lo dice. Pero algo importante que nos ayuda también a ver la mente de David, que está paciente esperando, es que se inclinó a mí. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? Oraba, clamaba: Señor, 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 Señor. Y entre más es la dificultad, pues más debemos orar, y no lo contrario. Ya no voy a orar, hermano, oro y Dios no me responde. ¿Cuántas veces no has dicho eso con tus propios labios? Tanta oración, hermano, tanto tiempo, tanto ayuno, tantas largas noches y veladas orando y llorando y pidiendo, y Dios no me responde. Es que espérame, Él es Dios, no tú.
Y Él tiene todo en su plan perfecto y todo nos está ayudando a bien. Aunque ahora no podamos entender cómo el perder un miembro del cuerpo, cómo despedir a un hermano que se sentaba aquí, cómo la muerte repentina de un pastor, un cáncer que viene de pronto, una enfermedad, hermanos, mortal a alguien. ¿Cómo eso puede ser bueno? Es que recuerden, nacimos de Eva y de Adán, hermanos, y el pecado aún mora en nosotros y la duda siempre continúa porque la fe es la certeza de lo que estoy esperando y la convicción de lo que no veo. Entonces obviamente la lógica humana me lleva a decir, esto no puede ser bueno. Es lo que la lógica de los religiosos dice, no, espérame, si es hijo de Dios, Dios no lo pudo aplastar en la cruz, va en contra de todo pensamiento humano y caído. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, pero cuando sabemos quién es el que promete, entonces podemos decir, bueno, aunque mi carne esté en contra de ello, Dios es fiel, todo hombre sea mentiroso, Dios es veraz. Y me lo repito una y otra vez, me estoy autoengañando, me estoy hundiendo yo solo, estoy perdiendo una esperanza que es segura, no fallará, mi Señor no me abandonará, no únicamente es mi Dios, como todos dicen, o mi Señor, sino es mi Padre, es mi Rey, es mi Salvador. Es el que comprobó su amor viniendo a la tierra a solucionar el problema que no podíamos solucionar, viviendo la vida que no podía vivir y muriendo y derramando su sangre como yo no podía morir. Así que David, hermanos, nos enseña a esperar pacientemente al Señor y se inclinó a mí. Hermanos, la idea de David esperando al Señor ha sido común, especialmente, hermanos, en los mártires. Solo imagina el dolor, quémate un dedo en la estufa, es un dolor indescriptible. Ahora imagínate las llamas de la leña ardiendo, tu cuerpo incinerado, a veces duraban muriendo 3 horas, con llamas de fuego y vivos y todavía esperando. Esperan en Dios, Dios es Dios, Él ha prometido, es fiel, Él no falla, aún en esto que parece una contradicción, porque para nosotros el rescate oportuno es llegar en la hora exacta de la tribulación. Esa es la programación pecaminosa que tenemos en nuestra mente, entre más rápido mejor. El Señor sabe que a fuego lento se cocina mejor. El oro, mis amados hermanos, la plata 6, 7 veces hasta que salga pura. Si esos metales gritarían, ya no más. Pero hay muchas impurezas en ellos y en nosotros también. Y las impurezas se quitan a través de las aflicciones. Y los siervos más usados por Dios han sido los que más han sufrido. No hay uno solo en la Escritura que haya pasado una vida de rosas, hermanos, y de arcoíris. Pero la promesa, hermanos, es más grande. La fidelidad de Dios nunca falla, nunca. Y lo más hermoso, hermanos, que todo tiene que ver con Cristo, la victoria de Cristo, la persona de Cristo, el clamor de Cristo, la intercesión de Cristo, no de nosotros. Porque en la desesperanza, hermanos, a causa de nuestros pecados decimos, no, seguramente el Señor me soltó, el Señor me abandonó, el Señor me dejó. Espérame, ¿crees que Él miente? Pero ve mi vida, hermano, veme a mí, como yo, hermano. Y eso no es solamente una ofensa directa a Dios en sus promesas que Él ha hecho, sino que eso también va deteriorando tu manera de pensar con respecto en el único que podemos tener nuestra esperanza segura. Va menguando el autoacusarte, el autocondenarte, el aplastarte, el verte tan pecador, el caer en el pecado, que la vergüenza te va hundiendo y dices, no, mejor ya no. Porque, hermanos, creemos que el amor de Dios es mi amor, que el perdón de Dios es mi perdón, que la misericordia mía es la de Dios. No podemos jamás ser igual a Él, por eso somos sus santos, pero Él es el único triplemente santo, absolutamente apartado, hermanos, de nosotros, diferente a nosotros, hermanos, en todo pensamiento, en toda acción, en sus atributos. Entonces debemos esperar pacientemente en el Señor y Él va a inclinarse a nosotros como lo hizo con Cristo. Algunos piensan que Cristo está abandonado ahí solo. No, hermanos, la Trinidad misma está ahí.
Nunca hubo una separación de Dios, es imposible, hermanos. Están en perfecta unidad eterna. Las tres personas obrando en la salvación, cada uno haciendo lo suyo. Nunca hubo una separación. Y ahora en Cristo tampoco nunca estamos separados de Él. Nunca. En nuestros pensamientos podemos hacerlo. Él dice, separados de mí nada pueden hacer. ¿Cómo es separarme de Él? Separarme de la confianza, de la esperanza, de la escritura, de la oración. ¿Qué podemos lograr, hermanos, sin estar en un cuerpo que es la iglesia? Y crecer y disfrutar y ir viendo que mi vida, mis pensamientos van cambiando progresivamente. Hermanos, ¿cómo hubiéramos soportado algunas tribulaciones si no fuera porque Dios nos ha sostenido de su mano? ¿Cómo? Si antes nos hundíamos con cualquier problema, nos quitaba el sueño, la economía, había alguna acusación y esto nos volvía locos, el nudo en el estómago, los nervios, la ansiedad, el tratar de buscar la salida en todas las cosas. Muchos de nosotros vivíamos en la casa de empeño todo el tiempo para poder sacar, y díganme cuál de los santos ha tenido que recurrir a mendigar el pan para tenerlo en su casa. Ninguno, hermanos. Porque antes de que lleves la mano, el Señor te rescata y alguien llega y dice, oh, toma, lo puso el Señor en mi corazón para ti. O hasta usa incrédulos para hacerlo, porque es fiel a sus promesas. Entonces, hermanos, David ha estado padeciendo y él dice, he esperado pacientemente. Y el tema, hermanos, de la espera, pues es un tema que ha sido consecutivo en los salmos, aunque no es la misma ocasión. De cualquier manera, aquí vemos que el Señor se inclinó a él y oyó su clamor. Y esa palabra inclinó lleva el sentido, hermanos, de que Dios se inclina hacia David en su aflicción y quita cualquier distancia percibida entre su Señor y él. Ese es en el caso de David. En el caso de Cristo sabemos que el Señor también está inclinado a Él, con una mano aplastándolo y con la otra sosteniéndolo para que pueda resistir. Y en el momento que el Señor dice, te entrego mi espíritu, en ese momento exhala y muere. Nunca lo dejó, nunca lo abandonó, siempre estuvo presente ahí, mientras el Espíritu Santo, como dice un pastor, estaba preparando todo el funeral. Hermanos, cuando David supo que Dios oyó su clamor, confió en una respuesta favorable. ¿Y sabes cuándo se aplica la confianza y cuándo se aplica la fe? En los momentos de tribulación, en los momentos de angustia, en los momentos de pecado, hermanos. Sobre todo en el pecado. Seguiremos pecando, hermanos, mas no debemos seguir pecando. Y el pecado es mortal, es un veneno que te va a envenenar, te va a tener con un espíritu de estupor, te va a nublar la vista de Cristo, de la gracia, de la misericordia, y te va a llevar a pensamientos mortales de desesperanza. Recuerda siempre que nuestra esperanza está en el Señor. ¿Y cómo puede oírme Dios en mi condición? Es que Cristo ha sido una vez y para siempre tu sustituto. Una vez y para siempre, y Él venció lo que tú no venciste, y Él confió en lo que tú no has confiado, y Él llegó a donde tú no podías llegar, y Él logró lo que tú no puedes lograr. Por eso damos gloria a Cristo en todo tiempo. Por eso la iglesia es cristocéntrica, porque es por Cristo Jesús que el Espíritu mora en nosotros. Es por Cristo Jesús que el Padre se agrada en sus hijos. Es por Cristo, no hay nada más que sumar. Lo único que nosotros hacemos en este desierto, nuestro éxodo, es confiar. Porque si no confiamos y esperamos con paciencia, hermanos, estamos viviendo como huérfanos, teniendo padres que están esperando darnos todo. Y es tan importante, hermanos, porque la paciencia hizo que David sintiera que el Señor se inclinaba a él y escuchaba su llanto. Entonces, hermanos, por eso sabemos que son bienaventurados los que lloran, que son bienaventurados los pobres en espíritu. Y después vemos, hermanos, lo maravilloso que es esto, y dice, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Pues claro, cuando Él nos rescata de algo, o Él responde a algo, o Él obra en algo, o Él nos da fortaleza en algo que no ha querido quitarnos, alguna tribulación, cárcel, peligro, enfermedad,
pero que empezamos a sentir gozo. No sé por qué, pero siento gozo. Es maravilloso porque nos da deseo de cantar. Por eso, hermanos, este es otro beneficio para David y para toda la iglesia, porque al esperar en el Señor, hermanos, cuando la liberación llega, produjo en él una alabanza espontánea. Y por eso nosotros podemos notar en el cuerpo de Cristo aquellos que cantan a su Señor, porque ellos han sido liberados de tantas cosas y problemas y angustias, que cuando cantan de verdad, con cántico nuevo, aunque sea una alabanza que ya conocemos y repetimos una y otra vez. Es un cántico nuevo que sale de un corazón confiado. Señor, qué maravilloso es el don que nos has dado en el perdón, en la libertad de la esclavitud del pecado, del diablo, de la muerte, la vida eterna. ¿Cómo no cantarte? ¿Cómo no alabarte, Señor? Yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Aleluya. Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. El río de Dios está sobre ti, recibe.
el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. Aleluya. Avivamiento, el Espíritu del Señor se está moviendo. Se está moviendo, se está moviendo. Él se está moviendo en ti. Sigue adorando. Yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro culto de adoración en Radio Fuente de Vida. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.